¿Qué ocurre realmente cuando a miles de metros de altura un piloto decide apagar un motor? Para la mayoría de los pasajeros, la sola idea suena alarmante. Un avión depende de sus motores para mantenerse en el aire, así que pensar en uno apagándose en pleno vuelo parece el inicio de un problema grave. Sin embargo, en la aviación moderna, esa situación no es un escenario improvisado ni una señal automática de desastre. Es un supuesto contemplado desde la fase de diseño, ensayado en simuladores y regulado por certificaciones extremadamente estrictas. Bajo esa lógica, un avión comercial no está construido sobre la premisa de que todo funcionará siempre a la perfección. Está diseñado con la certeza de que, en algún momento, algo puede fallar, y dentro de ese margen entra el motor. Desde el primer día de pruebas, la aeronave debe demostrar que puede despegar, ascender, estabilizarse y aterrizar incluso si uno de sus motores deja de producir empuje. No es una posibilidad remota, es una condición obligatoria para obtener certificación. Eso significa que apagar un motor no equivale a perder el control ni a entrar en caída. Significa aplicar un procedimiento. Si un motor presenta vibraciones fuera de parámetros, temperaturas anómalas, indicios de daño por ingestión de objetos o cualquier comportamiento que pueda comprometer su integridad, mantenerlo encendido puede ser más arriesgado que detenerlo. En ese contexto, apagarlo no es una señal de debilidad del avión, sino una decisión diseñada para proteger la aeronave completa. La clave está en entender que el sistema no depende de un único punto de fallo. La aviación comercial opera bajo una filosofía de redundancia, sistemas duplicados, fuentes eléctricas independientes, hidráulica separada y estructuras capaces de soportar cargas asimétricas. Todo está pensado para que la pérdida de un motor no transforme el vuelo en una situación fuera de control. Lo que desde la cabina puede ser un procedimiento relativamente rutinario, desde el asiento del pasajero parece un evento extraordinario. Y esa distancia entre percepción y realidad es precisamente el núcleo de este video. Porque la aviación no espera a que el problema ocurra para pensar cómo resolverlo. Lo ensaya, lo certifica y lo integra como parte natural del sistema. Si apagar un motor no significa perder el control, entonces surge una cuestión fundamental. ¿Cómo puede mantenerse estable un avión y seguir volando con relativa normalidad cuando pierde la mitad de su empuje? La respuesta no empieza en el aire, sino mucho antes del primer vuelo comercial. La estabilidad con un motor inoperativo no es una tolerancia accidental ni una capacidad improvisada, sino un requisito obligatorio que define el diseño mismo de la aeronave. Antes de transportar pasajeros, cada modelo debe demostrar que puede despegar, ascender y continuar el vuelo aun cuando uno de sus motores deje de producir empuje en el momento más crítico. Esa exigencia se pone a prueba durante la fase de certificación, donde los fabricantes someten a la aeronave a ensayos en los que se simula la pérdida de un motor justo en el instante más delicado del despegue, con velocidades definidas con precisión milimétrica que determinan cuándo se puede abortar la maniobra y cuándo se debe continuar. Si el fallo ocurre después del punto en el que ya no es seguro frenar, el avión debe seguir adelante con un solo motor, elevarse, estabilizarse y mantener un régimen de ascenso mínimo garantizado, una capacidad que no es opcional y que forma parte esencial de la aprobación técnica. Una vez demostrada esa capacidad en certificación, el fenómeno pasa a entenderse desde la aerodinámica, donde la pérdida de un motor genera una asimetría de empuje porque un lado del avión sigue produciendo potencia y el otro no, lo que tiende a hacerlo girar hacia el motor inoperativo. Sin embargo, las superficies de control están diseñadas para compensar ese efecto, de modo que el timón de dirección neutraliza la tendencia de giro. Los alerones ajustan el balance lateral y el empuje restante se gestiona para mantener la estabilidad, dentro de procedimientos que el piloto aplica sin necesidad de luchar contra el avión. Es importante entender que perder un motor no significa perder la mitad de la capacidad de vuelo, porque la relación entre empuje y sustentación no funciona de manera lineal. En crucero, los motores operan muy por debajo de su capacidad máxima, lo que deja margen de potencia disponible para compensar contingencias. En ese contexto, cuando un motor se apaga, el avión puede mantener vuelo nivelado, aunque con limitaciones en altitud máxima y velocidad óptima. Se trata de un cambio de régimen, no de una pérdida inmediata de control. Esa capacidad de continuar el vuelo no depende solo del empuje disponible. La arquitectura interna también refuerza esta filosofía.
Los sistemas eléctricos suelen estar alimentados por generadores independientes asociados a cada motor, pero también existen fuentes auxiliares capaces de suministrar energía en caso necesario. Los circuitos hidráulicos están separados físicamente, de modo que un fallo en un lado no inutiliza el control del avión, mientras que los sistemas de combustible permiten aislar líneas y redistribuir suministro. Incluso la estructura del ala y del fuselaje está diseñada para soportar cargas asimétricas sin comprometer la integridad del conjunto. Cuando un motor se apaga en vuelo, lo que cambia no es la capacidad básica de mantenerse en el aire, sino el rendimiento. Puede ser necesario descender a una altitud donde el motor restante opere con mayor eficiencia, ajustar el plan de ruta y seleccionar un aeropuerto alternativo. Todo esto forma parte de procedimientos definidos que los pilotos entrenan de manera recurrente en simuladores avanzados. El objetivo no es improvisar, sino aplicar un protocolo previsto desde el diseño mismo de la aeronave. La clave de todo esto es comprender que la aviación comercial no se construye esperando que nada falle, más bien se construye suponiendo que, en algún momento dado, algo puede hacerlo. Dentro de esa lógica, un motor inoperativo no es una anomalía imprevisible, sino un escenario certificado, ensayado y contemplado desde el primer día. El avión está preparado para volar con un motor menos. De ahí surge una cuestión más específica. ¿Por qué en determinadas situaciones los pilotos deciden apagar un motor incluso cuando todavía sigue funcionando? A veces el problema no es que el empuje desaparezca, sino que los parámetros dejan de comportarse como deberían. En aviación, la seguridad no se mide solo por si el motor produce potencia, sino por si cada variable permanece dentro de los márgenes previstos. Vibraciones fuera de rango, temperaturas excesivas, caídas en la presión de aceite o inestabilidad en el compresor son señales de que algo no está funcionando correctamente, incluso cuando el motor sigue empujando. Los reactores modernos están llenos de sensores que monitorean constantemente cada variable crítica. La temperatura de los gases de escape, la velocidad de rotación de los ejes, la presión del aceite y el flujo de combustible se registran en tiempo real, y cuando uno de esos indicadores se desvía de lo normal, no se interpreta como un detalle menor, ya que puede ser el inicio de un deterioro interno que, si se ignora, evoluciona hacia algo más serio. En ese contexto, mantener el motor encendido no siempre es la decisión prudente. Un ejemplo claro es la ingestión de aves, donde un impacto puede dañar álabes del compresor o la turbina sin detener inmediatamente el motor. El empuje continúa, pero las vibraciones aumentan y la eficiencia disminuye, y si el daño progresa pueden desprenderse fragmentos internos que comprometan la carcasa o generen un incendio. En ese escenario, apagar el motor reduce la energía del sistema y evita que el deterioro escale. Lo mismo ocurre ante un aumento anómalo de temperatura, porque un sobrecalentamiento sostenido puede debilitar componentes internos y convertir un fallo controlable en uno estructural. También existen fenómenos como el surge, una inestabilidad del compresor en la que el flujo de aire se altera y puede generar explosiones internas momentáneas. Aunque el motor pueda recuperarse, repetir ese comportamiento bajo carga provoca daños acumulativos, por lo que reducir potencia o cortar el suministro de combustible elimina la fuente de la inestabilidad y estabiliza el conjunto. El riesgo de dejar un motor comprometido en funcionamiento no es solo que deje de producir empuje, sino que lo haga de forma violenta. Un fallo no contenido puede liberar fragmentos a alta velocidad capaces de perforar estructuras cercanas o afectar sistemas críticos. Los motores están diseñados para contener internamente la mayoría de las fallas, pero la primera línea de defensa sigue siendo el procedimiento, identificar el problema y aislarlo cuanto antes. Ese procedimiento no es improvisado. La tripulación sigue una secuencia clara que comienza por confirmar cuál motor presenta la anomalía. Continúa con la reducción de potencia y la verificación de parámetros y, si la condición lo exige, termina por cortar combustible y aislar el sistema. La aeronave está preparada para esa transición, de modo que los sistemas eléctricos e hidráulicos cambian automáticamente a fuentes alternativas mientras el control del avión se mantiene sin interrupciones. El resultado es un vuelo estable con un motor menos, pero sin un componente inestable generando incertidumbre. La lógica es simple aunque contraintuitiva. Un motor apagado es un sistema controlado. Un motor dañado que sigue funcionando puede ser imprevisible.
En aviación, la previsibilidad es sinónimo de seguridad. Por eso, en determinadas circunstancias, detener voluntariamente un motor no es una señal de crisis, sino una decisión conservadora que protege al resto de la aeronave. Apagar un motor puede ser la opción más segura incluso cuando aún produce empuje, lo que lleva a una duda más compleja. ¿Qué ocurre cuando el avión se encuentra cruzando un océano y no hay aeropuertos cercanos a los que dirigirse? En los vuelos que atraviesan océanos o regiones remotas, la posibilidad de perder un motor no es una excepción hipotética, es el punto de partida de toda la planificación. De ahí nace una normativa conocida como ETOPS, siglas en inglés de Estándares de Operación Extendida para Aviones Bimotores, una certificación que autoriza a estas aeronaves a alejarse de aeropuertos alternativos durante tiempos específicos, siempre considerando la pérdida de uno de sus motores. Cuando un avión bimotor despega para atravesar el Atlántico o el Pacífico, la ruta no se traza simplemente como la línea más corta entre dos puntos. Se diseña calculando cuánto tiempo tardaría en llegar a un aeropuerto adecuado si uno de los motores quedara inoperativo en el punto más desfavorable del trayecto. Ese tiempo puede ser de 60, 120, 180 o incluso más minutos, dependiendo del nivel de certificación del avión y del operador. No es una estimación optimista, es un cálculo conservador basado en velocidad reducida y altitud óptima para volar con un solo motor. Para obtener esa autorización, el fabricante y la aerolínea deben demostrar fiabilidad extrema. Los motores tienen que cumplir tasas de fallo excepcionalmente bajas, y los sistemas críticos deben contar con redundancia suficiente para sostener la operación prolongada en régimen de un solo motor. El mantenimiento es más riguroso. Cuando esa condición se presenta en mitad del océano, el procedimiento no se improvisa y el avión desciende a una altitud donde el motor restante opere con mayor eficiencia, ajusta la velocidad y se dirige al aeropuerto alternativo previamente planificado, mientras las comunicaciones con control aéreo y con el centro de operaciones de la aerolínea se integran a la misma secuencia estándar. La aeronave no queda aislada ni a la deriva, sigue un plan que ya estaba definido antes del despegue. Lo relevante es que ETOPS no es un permiso para asumir riesgos innecesarios, sino la confirmación de que el sistema completo, que incluye motor, avión, mantenimiento y tripulación, ha demostrado capacidad para enfrentar la pérdida de empuje de manera prolongada. Bajo esa misma premisa, cada componente está diseñado y evaluado, e incluso factores como la meteorología en el aeropuerto alternativo y la disponibilidad de servicios de emergencia forman parte de la planificación. Este enfoque revela algo esencial sobre la aviación moderna. No se trata de evitar escenarios improbables ignorándolos, sino de integrarlos en el diseño y en la operación diaria. La pérdida de un motor no es una hipótesis marginal, es un supuesto estructural que condiciona rutas, certificaciones y procedimientos. Por eso, un vuelo sobre el océano no depende de la suerte, sino de una arquitectura de seguridad que contempla el fallo como parte del sistema. Incluso en medio del océano, el avión está preparado para continuar durante horas con un solo motor, pero existe un límite más extremo, uno en el que el empuje desaparece por completo y el avión debe seguir volando sin motores. Ese escenario se conoce como flame-out múltiple, una condición en la que ambos motores dejan de producir empuje y que, lejos de ser una anomalía imposible, también forma parte de lo contemplado en el diseño. Aunque la imagen mental sugiera una caída inmediata, la realidad física es distinta. Sin empuje, el avión no se detiene en el aire, se convierte en un planeador. Detrás de ese comportamiento hay un principio básico. El motor a reacción mantiene su empuje gracias a una combustión estable generada por una mezcla precisa de aire y combustible. Cuando esa combustión se interrumpe, el empuje desaparece. Las causas pueden variar: ingestión masiva de aves, entrada de ceniza volcánica que altera el flujo interno, combustible contaminado, lluvia extremadamente intensa en condiciones poco habituales o perturbaciones severas en el compresor. En todos esos casos, la combustión puede extinguirse y el motor deja de generar fuerza hacia adelante. Pero la estructura del avión no depende exclusivamente de ese empuje para mantenerse en vuelo, depende de la sustentación que generan sus alas al desplazarse por el aire. Cuando ambos motores se apagan, el avión mantiene control completo de sus superficies aerodinámicas y a la altitud de crucero dispone de una energía potencial considerable que le permite recorrer una distancia significativa por cada unidad de altura perdida. No cae como un objeto sin forma. Desciende de manera controlada mientras el piloto gestiona velocidad y ángulo óptimos.
y la cabina no se convierte en un caos instantáneo, sino en un entorno donde se aplican procedimientos entrenados. Para sostener los sistemas esenciales durante esa fase, el avión dispone de fuentes alternativas de energía. Una de ellas es la turbina de aire de impacto, conocida como RAT, que se despliega automáticamente cuando se detecta pérdida de energía primaria. Esta pequeña hélice, impulsada por el flujo de aire, genera electricidad y presión hidráulica suficiente para mantener operativos los instrumentos básicos y los controles. Además, la unidad auxiliar de potencia puede ponerse en marcha en determinadas condiciones para recuperar suministro eléctrico adicional, permitiendo que el avión conserve gobernabilidad incluso en el escenario más adverso. El siguiente paso no es resignarse al descenso, sino intentar el reinicio, ya que un reactor puede volver a encenderse en vuelo siempre que el flujo de aire a través del compresor sea suficiente. Al descender, el aire entra con mayor densidad y facilita el proceso de relight, mientras el sistema inyecta combustible y activa el encendido para restablecer la combustión. En muchos casos históricos, los motores se han reiniciado con éxito tras unos minutos de planeo, y el procedimiento está ensayado como parte de la formación recurrente de las tripulaciones. Esa misma lógica queda reflejada en incidentes documentados donde incluso la pérdida simultánea de empuje ha podido gestionarse cuando el diseño y la disciplina operativa trabajan en conjunto. Ingestiones de aves que afectaron ambos motores, nubes de ceniza que alteraron la combustión o problemas de combustible que interrumpieron el suministro han sido superados gracias a esa combinación de ingeniería y procedimiento, recordando que el avión no depende de la suerte, sino de un sistema que anticipa lo improbable. De ahí surge una idea central sobre la aviación moderna, una idea que atraviesa todo lo que acabamos de ver, no ignora los escenarios extremos, los integra en la arquitectura del aparato y en la formación de quienes lo operan. La posibilidad de que ambos motores se apaguen no es un tabú, es una variable considerada y entrenada, y la diferencia entre percepción y realidad vuelve a aparecer cuando el pasajero imagina una caída inevitable mientras la ingeniería ofrece control, planeo y opciones. Incluso cuando el apagado total puede gestionarse sin perder el dominio de la aeronave, el foco se desplaza hacia otro elemento esencial: el entrenamiento de quienes la operan y el papel que desempeña cuando el diseño ya anticipa todos estos escenarios. El diseño del avión permite que un motor se apague sin que la aeronave pierda estabilidad, pero esa capacidad solo se convierte en seguridad real cuando entra en juego el procedimiento. La aviación comercial no depende de reacciones improvisadas, sino de secuencias definidas con precisión que han sido entrenadas hasta el punto de convertirse en reflejos estructurados. Cuando un motor presenta una anomalía o deja de producir empuje, el primer elemento que actúa no es la intuición, sino el protocolo. Existen acciones inmediatas que la tripulación debe ejecutar sin consultar manuales, conocidas como ítems de memoria. Son pasos críticos diseñados para estabilizar la situación en los primeros segundos. Reducir potencia, confirmar parámetros y mantener control del avión forman parte de esa respuesta inicial. Posterior a esa fase, se recurre al checklist formal, una guía detallada que asegura que cada decisión esté verificada y que ningún paso se omita. Este proceso elimina la ambigüedad y evita errores derivados de la presión del momento. Esa precisión no surge de forma espontánea, se construye en el entrenamiento en simulador. Los pilotos comerciales pasan por sesiones recurrentes en simuladores de nivel máximo, capaces de reproducir con fidelidad total el comportamiento del avión ante fallos complejos. Allí practican apagados de motor en despegue, pérdida de empuje en ascenso, fuego en planta motriz, vibraciones anómalas y apagados múltiples en distintas fases del vuelo. No se trata de repetir un escenario aislado, sino de experimentar variaciones en condiciones meteorológicas, peso, altitud y tiempo de reacción. El objetivo no es memorizar una única solución, sino desarrollar una comprensión profunda de cómo responde la aeronave en cada contexto. Esa comprensión no se limita al piloto individual, también se extiende a la coordinación en cabina como parte esencial del control. En un entorno bimotor, la asimetría de empuje exige una distribución clara de responsabilidades. Mientras uno de los pilotos mantiene el control del vuelo, el otro gestiona sistemas, revisa parámetros y ejecuta el checklist correspondiente. Esta separación de tareas reduce la carga cognitiva individual y garantiza que el avión permanezca estable mientras se toman decisiones técnicas. La comunicación sigue patrones estructurados que evitan ambigüedades y aseguran que ambos compartan la misma información.
Fuera de la cabina, el sistema aéreo completo contribuye a la gestión de la situación. El control de tráfico aéreo prioriza la aeronave si es necesario, facilita vectores directos hacia un aeropuerto adecuado y despeja la ruta para reducir la carga operativa. Las compañías aéreas mantienen centros de operaciones que ofrecen soporte técnico adicional, proporcionando datos meteorológicos, rendimiento estimado y alternativas viables. Lo importante es que todo este proceso está normalizado. Apagar un motor no desencadena una improvisación heroica ni decisiones intuitivas de último momento. Activa un conjunto de pasos que han sido practicados repetidamente en condiciones controladas. La previsibilidad es el núcleo de la seguridad. Cuando cada acción está definida de antemano, la incertidumbre disminuye y el margen de error se reduce al mínimo. La combinación de diseño redundante, entrenamiento estructurado y control externo crea un entorno en el que incluso un apagado total de motor puede gestionarse con serenidad técnica. La aeronave responde como fue concebida para hacerlo, y la tripulación ejecuta procedimientos que forman parte de su formación continua. El resultado no es una escena de emergencia caótica, sino una transición controlada hacia una nueva configuración de vuelo. Con todo esto sobre la mesa, la cuestión final se vuelve inevitable. ¿Apagar un motor en pleno vuelo es realmente una señal de peligro o es la demostración más clara de cómo está diseñada la aviación moderna para anticipar el fallo y convertirlo en algo manejable? En la práctica, apagar un motor no acerca al avión al colapso, más bien confirma que el sistema está respondiendo como fue concebido. Porque la aviación moderna no se construye sobre la esperanza de que nada falle, sino sobre la certeza de que si algo lo hace, debe existir una respuesta clara, eficaz y prevista desde el diseño. Un avión comercial está certificado para volar con un motor inoperativo desde la fase más crítica del despegue. Eso significa que la pérdida de empuje no es un vacío inesperado, sino un escenario estructural. La aerodinámica contempla la asimetría, los sistemas eléctricos y hidráulicos cuentan con fuentes alternativas y la estructura soporta las cargas adicionales que puedan generarse. El avión no se transforma en algo frágil cuando uno de sus motores se apaga, simplemente cambia de configuración operativa. La planificación de rutas de largo alcance refuerza esta lógica. Volar durante horas sobre el océano bajo estándares ETOPS implica aceptar de forma explícita la posibilidad de que uno de los motores deje de funcionar. No se trata de una concesión arriesgada, sino de una autorización basada en fiabilidad demostrada, mantenimiento reforzado y procedimientos detallados. Cada tramo del vuelo se calcula suponiendo el peor punto posible para la pérdida de empuje. El sistema no se sorprende ante el fallo, lo tiene integrado. Incluso el escenario más extremo, el apagado simultáneo de ambos motores, no equivale a una caída descontrolada. El avión mantiene sustentación, puede planear distancias considerables y dispone de fuentes auxiliares de energía para conservar el control. Los procedimientos de reinicio están definidos y ensayados, y los incidentes documentados muestran que la combinación de diseño y disciplina operativa permite recuperar la potencia en muchas ocasiones. La clave que atraviesa todo el sistema es la estandarización. Los pilotos no improvisan ante una anomalía, aplican secuencias entrenadas en simuladores de alta fidelidad donde han practicado fallos en las condiciones más desfavorables. Dentro de esa misma lógica, la distribución de tareas en cabina, el uso riguroso de listas de verificación y la coordinación con el control aéreo forman parte de un entramado que reduce la incertidumbre, de modo que cuando un motor se apaga, el avión y la tripulación activan un protocolo que ha sido repetido innumerables veces antes. La aviación comercial ha alcanzado sus niveles de seguridad precisamente porque no ignora lo improbable. Lo analiza, lo prueba y lo incorpora en cada fase del diseño y la operación. Apagar un motor en vuelo no es una excepción a esa regla, es una manifestación directa de ella. No es el inicio de un desastre, sino la evidencia de que el sistema anticipa el fallo y está preparado para gestionarlo sin perder el control. En última instancia, lo que realmente significa apagar un motor en vuelo es que la aeronave no depende de una única pieza para mantenerse segura. Depende de una arquitectura completa que asume la posibilidad de fallo y la convierte en una situación manejable. Esa es la verdadera diferencia entre percepción y realidad.
Donde se imagina vulnerabilidad, existe previsión. Si te interesa seguir explorando cómo la ingeniería convierte escenarios improbables en situaciones controladas y descubrir qué ocurre realmente detrás de cada decisión en cabina, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos. Aquí seguimos analizando, sin mitos ni dramatismos, las máquinas que hacen posible que volar sea algo cotidiano.